Nos encontramos acá en una nueva edición de Física al Día. En esta oportunidad nos encontramos acá con Pato, que se incorpora acá, Pato Cordero, a nuestro panel. ¿Cómo estás, Pato? Hola, hola, bien, aquí estamos, gracias. Qué bueno, ¿qué parece esta instancia de poder compartir en este tipo de temas? Me emociona. ¿Te emociona? Sí, estoy un poquitín nervioso. Ya, no, relájate, esto es súper distendido, así que va a ser una conversación fluida. Estamos también nuevamente con Jorge acá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, bien. Tanto tiempo que no nos vemos. Sí. No, igual, entusiasmado por esta nueva temática que vamos a tocar ahora. Sí. Me gusta harto, así que... Qué bueno. Así que, bueno, Jorge precisamente nos trajo un invitado en esta oportunidad. Aquí estamos con Nelson Pereira, quien nos viene a hablar justamente de la saga del Brujo, que próximamente tendrá un estreno bueno, estamos grabando aquí día 11 de septiembre, por eso escuchamos sirenas. Pero bueno, próximamente, como decía, se estrenará una serie en Netflix relacionada con esta saga. Y ha sido principalmente popular por el tema de los videojuegos, que ha tenido bastante repercusión. ¿Cómo estás, Nelson? Yo, nervioso. ¿Nervioso? No, relajado, relájate nomás, si acá no matamos a nadie. A pesar de que estamos en 11, no vamos a matar a nadie. Puedes seguir tomando tu café, así que... Toma tu cafecito para que te relajes ahí, para que se pase el sueño. Y bueno, partir mencionando más o menos a Jorge, que nos trajo acá a Nelson, nos comentaba de que él próximamente va a publicar un cuento que está dentro del marco de un libro que va a publicar Ignición, la editorial Ignición, que el año pasado publicó justamente una antología con historias de ciencia ficción, y en esta oportunidad se publicaría una antología de fantasía. Nelson, tú, ¿cómo fue el proceso que te llevó a ti a iniciar esta inquietud de escribir en fantasía? Bueno, siempre me había atraído la fantasía, la ciencia ficción y, ¿cómo decirlo? Me presentaron este concurso. Ya. Dije, vamos a probar suerte. Ya. Así que empecé escribiendo unas cuantas historias, así como que me gustaría, que quiero comunicar, y en eso fui mezclando ideas. De repente estaba, no sé, viendo las noticias, escuchaba sobre alguna cosa y dije, esto suena interesante, esto no escribir, esto podría servir y esto no. Y en una, ¿cómo decirlo? En un brainstorming fui sacando lo que quería contar para el cuento que postulé. Ya. ¿Cuáles fueron principalmente los referentes tuyos a la hora de motivarte a escribir en fantasía? Bueno, Andrzej Sapkowski, ¿Ya? Sapkowski, como me gusta decirle, por el apellido. Bueno, cuando empecé a leer fue uno de los primeros libros que me recomendaron. Y dije, vamos a probarlo. Y en un principio ya con el nombre del autor dije, ya, esto va a ser diferente a cualquier otra cosa que he visto. Yeah. Para empezar, su nombre tiene una Z donde debería ir una E. Ah, ya. Y yo dije, ya, este perro está loco. Así que empecé a leerlo y fue como un descubrimiento, así como una revelación. Estaba acostumbrado a ver historias como Star Wars, Señor de los Anillos, lo regular, pero la saga de Geralt de Rivia era algo completamente nuevo, completamente fresco, una cosa muy personal del autor. Tenía tantos detalles, tantas cosas sabrosas, por así decirlo, que hicieron que me atrapara. ¿Tú consideras que he leído por ahí que de repente con lo que se pretende hacer con esta serie que se va a estrenar próximamente buscan como llenar el vacío que quedó con Game of Thrones para aquellas personas que siguen esta serie? ¿Están así o consideras tú que es distinto? Mira, podría serlo, ya que ambos son historias que rompen los estereotipos comunes de la fantasía, como el caballero, la armadura, los dragones, todo eso. Yeah. Podría ser que tratara de llenarse el espacio que dejó Game of Thrones. En todo caso, una muy buena idea, ya que la saga del Brujo tiene todo necesario para ser un gran referente. Yeah. La saga de The Witcher lo demuestra. Yeah. Y a la hora de tú largarte a escribir, ¿cómo fue? O sea, ¿tú habías escrito solamente fantasía anteriormente o tenías otro tipo de historias que habías escrito?
En realidad no había escrito nada, tenía Ah. ideas, pero nunca me había puesto a escribir nada, nada seriamente. Pero con un amigo en el que se incluía Jorge, nos dimos a veces la tarea, nos dimos el trabajo de ponernos a escribir para participar en este cuento. Ya. Y lo primero que nada fue que pensé en el largo de la historia. Era una historia de 4000 palabras, así que no podía ser demasiado Extenso. extenso. Ya. Así que busqué la forma de dar un mensaje. Siempre me pareció que un buen libro, un buen cuento, aun de fantasía o de ciencia ficción, siempre tiene un mensaje de fondo. A veces más sutil o a veces más evidente, pero siempre tiene una enseñanza que te deja al final. Y buscando eso es que empecé a escribir el cuento. Mezclar fantasía con un tema real y al mismo tiempo que entregara un mensaje de fondo. Ya. Sin adelantarnos la trama principal de tu cuento, ¿está ambientado en nuestra realidad? ¿Es un mundo aparte? ¿Hay una interrelación entre dos mundos? ¿Cómo es el escenario en el cual tú desarrollas tu historia? Bueno, es una historia ambientada en este mundo con elementos de fantasía clásica, no voy a decir cuáles, pero con detalles de fantasía clásica, pero ¿cómo decirlo? Pero con mitología chilena, utilizando conceptos de nuestra mitología o de la mitología de los pueblos originarios, pero adaptándolo a un contexto real. Ah, ya. En el fondo tomaste elementos del mito chileno, pero creaste una historia original, o te basaste en elementos ya conocidos de los mitos chilenos. Me gusta pensar que es la historia original, porque en realidad traté de no inspirarme para no copiar nada, traté de ser totalmente original. Ya. Utilicé elementos de la mitología chilena, metí en un contexto histórico, por así decirlo, y desarrollé la historia a partir de eso, pero sin inspirarme en ningún hecho o evento ni mitológico ni real. No es como, por así decirlo, un ¿qué tal si? Ah, ya. En el fondo ahí fue donde tomaste lo original, como en el que tal sí, como una forma de... ¿Y el proceso creativo tuyo, cuánto más o menos tomó en desarrollar esta historia? Un par de semanas. Ya. Más que nada fue primero el pensar la idea, desarrollar los conceptos que quería emplear, pensar bien el mensaje de fondo para que fuera lo más claro posible, y por último la escritura y reescritura. Diría que la última fue la que más me costó, porque aunque leo bastante, no sé si tendré dislexia o algo así, pero de repente cometo unos cuantos errores. Ah, ya. De parte de la editorial Ignición, ellos te modificaron tu historia de alguna forma, o fue tal cual tú la desarrollaste? No hemos modificado nada, es tal cual como estaba la historia. ¿No hubo edición de por medio de que ellos te pidieran mejorar algún elemento o algo? No me hicieron ninguna solicitud. Ya. Y dentro de los cuentos seleccionados, ¿entre cuántos son los que más o menos te dijeron? ¿Entre cuántos fueron los que quedaste? La verdad es que no pregunté, pero de los cuentos seleccionados fueron 20. Ah, ya. Son 20 los que van a publicarse. Ya. Bueno, ahora pensando ya... ¿Sí? Sí, quería preguntar cómo se llama tu cuento para buscarlo también dentro de los que están ahí. Ah, claro. Claro. El cuento se llama El mensaje del bosque. El mensaje del bosque. ¿Cuándo está anunciada la fecha de publicación de esta historia? De esta antología de fantasía, ¿cierto? No hay una fecha clara, sin embargo dicen que el próximo año estaría viendo la luz este libro. Ah, ya. En el proceso de edición y todo eso deben estar trabajando en esos detalles. Bueno, además está a decir que tanto a ti como a las personas encargadas de este texto están cordialmente invitados para justamente contactarnos nosotros y difundir a través de alguna entrevista de Fisiva al Día cuando se lance el texto. Así que ahora vamos a entrar de lleno en el tema de esta saga del brujo que... Pam, pam, pam. Primero que todo,
tengo entendido que esta saga partió publicándose en los años 90, es como... Sí, más o menos. Más o menos en los años 90. ¿Sientes tú que ha ido adquiriendo popularidad con el correr del tiempo o desde un principio tuvo como arrastre? No, yo diría que el tiempo fue lo que le jugó a su favor. Fue pasando boca a boca, ganando popularidad y seguidores, porque en un principio la historia pasó un poco desapercibida. Es lo mismo que le pasó a Game of Thrones, que en un principio la historia, si bien era conocida, no era masiva como un Harry Potter o un Señor de los Anillos. ¿Y de qué trata más o menos la historia del brujo? Bueno, la historia del brujo sigue las aventuras de un personaje llamado Geralt de Rivia, quien vive en un mundo paralelo al nuestro, pero con similitudes a la patria del autor. De hecho, una de las cosas más interesantes que de lo primero que a uno le llama la atención son el mundo en el que se mueve Geralt, porque se utilizan muchas criaturas del folclore polaco, europeo, bajo europeo, no sabría muy bien. Y este folclore, ¿tú dirías que fue usado de manera así como adaptada para el libro o tiene muchos elementos que son conocidos de otras historias, otras sagas? Porque entiendo que hay elfos de por medio, hay muchas criaturas que son habituales en la fantasía. Sí, bueno, diría yo que hubo un cierto grado de adaptación, sin embargo, lo interesante de ello es la reinterpretación que se hace. En los primeros cuentos, porque esto empezó con cuentos cortos de la saga de Geralt de Rivia, no como un libro, sino que el primer libro es como una antología de cuentos que sigue las aventuras que tiene Geralt en su trabajo de brujo. Los brujos serían algo así como una sociedad secreta, o podríamos decirlo Una orden, una secta. Una secta, algo por el estilo, que en realidad no tengo idea de por qué, pero son mal vistos en su sociedad. Debe ser alguna cosa por, no sé, prejuicio. O sea, no son vistos como inevitables. héroes, son como más bien como Mercenarios. unos mercenarios, unos parias, de alguna forma. Exactamente. Lo que pasa es que los brujos, para convertirse en brujos, los niños son básicamente abandonados y entregados a esta orden, que son diferentes órdenes. Geralt pertenece a la Orden del Lobo. De ahí viene parte de su apodo, el Lobo Blanco. ¿Ya? Cuando los niños pasan un entrenamiento en su infancia y llegada a cierta edad, se les somete a un tratamiento a través de venenos, mutágenos, lo que les da las capacidades físicas y mentales para enfrentar a las criaturas que tienen que cazar. Geralt en ese aspecto es un poco especial debido a que tenía una resistencia especial a los mutágenos, por lo que lo sometieron a un proceso más duro para que desarrollara capacidades superiores que las del brujo convencional. Eso también hizo que un poco de su psique se trastocara, pero se puede ver que no es algo tan grave. En el fondo, ellos son identificados de alguna forma en su infancia, que tienen algún tipo de aptitud y después hay una especie de entrenamiento o sometido a algún tipo de pruebas, una cosa así. Sí, no es como que algo innato, sino que tienen una base de la cual después comienzan a trabajar. ¿Tú consideras que los elementos de la magia que están presentes en esta saga son tradicionales o escapan un poco al estereotipo? Diría que no son completamente tradicionales, sino que se escapan a lo que uno normalmente estaría acostumbrado. De repente se muestran proezas enormes de capacidades mágicas, pero en otras ocasiones estas son más sutiles. Se podría decir que, como muchos otros detalles de la saga, el desarrollo de la magia es muy propia del autor. Ya. Eso sería el elemento original en el fondo. Sí, uno más de los elementos originales. Uno de los más importantes a mi parecer, es la satirización de ciertos aspectos de la sociedad y de los cuentos clásicos. Yeah. ¿Consideras tú que hay un arraigo dentro de la historia con elementos por ejemplo, Game of Thrones sabemos que
tenía elementos de la historia incorporados dentro de la trama, o sea, cosas de la Guerra de las Rosas que ocurrió Claro. en Europa. En este caso, la saga del Brujo, ¿consideras tú que se adopta elementos históricos para la historia o todo es original? O hay elementos también que pueden ser tomados de otras sagas de fantasía? No sé. Yo diría que más que ser tomados son inspiraciones, aunque también hay, como había dicho, reflejos del mundo real. Por ejemplo, se puede ver que Geralt se mueve de región en región y las cosas pueden variar mucho de una región a otra. En alguna región puede ser comandada por un rey que, aunque es rey, no tiene un territorio muy extenso bajo su dominio. Podría ser solo una región de 40 kilómetros cuadrados. Por otra podría pasar por un ducado donde se ejerce algún tipo de gobierno semiparlamentario y que debido al comercio están mejor provisto que otros reinos pequeños. Y en otro momento puede estar en un imperio que está en guerra con otro imperio y que lo contrata para que se deshaga de algo que está perturbando su guerra entre estos dos reinos. ¿Y como qué elemento a la historia lo hace vulnerable? ¿Cómo? Los personajes. Bueno, para empezar, Geralt, aunque sea un brujo y un mutante, aún sigue teniendo debilidades humanas. Si se golpea con bastante fuerza, se le puede herir. Las criaturas con las que se enfrenta, muy a menudo, pese a sus capacidades, lo dejan casi muerto. De hecho, uno de los primeros cuentos, que es uno de los que más me gustan, se enfrenta contra una criatura llamada Stringe, que es el resultado de una maldición que se le hizo a la hija de un rey. Ese, como estaba mencionando hace un rato, es una de las partes más interesantes porque esta criatura es parte del folclore del país de Polonia y es como una especie de vampiro mezclado con gárgola. Y estas criaturas siempre están... ¿Él como que las busca para combatirlas o lo contratan para eso o hay una como enfrentamiento casual que aparecen de repente? Diría que parte de su trabajo es el vagabundear y buscar estas aventuras, o más bien dicho, este trabajo, ya que Geralt no lo considera aventuras, debido a que el rechazo social y el temor que despiertan los brujos hace que no sean bien vistos. Sin embargo, al mismo tiempo son necesarios debido a la necesidad de erradicar estos monstruos. ¿Sería como un mal necesario entonces? Sería como un mal necesario. Sin embargo, aquí hay un asunto que es un poco, por decirlo, que es un poco contrastante. Y es que Geralt, muy en su interior, siente que lo que está haciendo al cazar a estas criaturas es extinguir a especies que existían antes de que llegaran los hombres a esa tierra, y que no es del todo correcto. Él lo hace porque es su trabajo y porque estas criaturas son un peligro para la humanidad, pero también considera que las personas son las responsables de volverlo un peligro al introducirse en su territorio, claro. ¿Consideras que hay un mensaje ecológico en ese tema? Porque justamente es bien sabido de que a nivel de la historia de la humanidad ha pasado mucho eso, de que vemos que el ser humano se interna en esto de ampliar sus territorios, en territorios que son propios de ciertas especies que a la larga terminan corriendo peligro de extinción justamente porque el humano, al verlas como una amenaza, acaba con ellas. ¿Consideras que hay un mensaje ecológico en eso o no está como políticamente involucrado con eso? No, yo diría que sí. ¿Sí? Sí, debido a que en los mismos cuentos básicamente se dice con esas palabras. Hay un momento en el que Geralt llega a un reino que está siendo asolado, entre comillas, por un dragón. Y se forman varios grupos para ir a cazar a esta criatura. Mientras más se avanza por la aventura, más se da cuenta Geralt de que los responsables de que el dragón sea un peligro son las mismas personas que mediante una trampa envenenaron al dragón y lo enloquecieron de dolor, lo que hizo que se volviera violento más allá de su naturaleza. Pero lo curioso aquí es que la historia se divide en dos partes. Primero Geralt conoce a un personaje muy importante para la historia y luego se une a estos grupos de cazadores de dragones, entre los que hay algunos conocidos suyos.
Entre ellos un personaje llamado Yennefer, un personaje muy importante, muy curioso, muy interesante, que de repente te hace tenerle mucha lástima y otros momentos te hace querer pegarle un tiro. Ya. ¿Ese personaje perdura en la historia o es un personaje que aparece esporádicamente? Es un personaje recurrente, no está metido en los primeros libros en un hilo conductual, debido a que los primeros libros son una recopilación de cuentos cortos. Ya, ya. Sin embargo, es uno de los personajes más recurrentes en el mundo de Geralt. Es podríamos decirlo, interés amoroso de Geralt, que también pertenece a una, ¿cómo así decirlo?, a una secta. Ella es una bruja con un pasado detrás que la hace ser, ¿cómo puedo decirlo sin groserías? Que la hace ser una tremenda cabrona. Ya. Pero cabrona en el sentido de que no tiene límites morales, ella se lanza solamente a la aventura o en qué sentido dices tú que traiciona. Es que, como te digo, es un personaje complicado. Yennefer de repente vanidosa, caprichosa, violenta, pero en otros momentos uno puede entender ese comportamiento detrás de ella, porque no quiero hacer spoiler, pero por el pasado que tuvo y por una carencia emocional que tiene debido a su condición de bruja. Ya. O sea, aparece justificado en el fondo su comportamiento. Aparece justificado. Ya. Uno comprende por qué actúa así. Sin embargo, no deja de molestar en la forma en que de repente trata a Geralt. ¿La historia dentro de todos los libros que se han publicado es lineal o hay flashbacks? ¿Cómo se desarrolla la historia? Bueno, como te digo, los primeros libros son una recopilación de cuentos y esto ocurre no en una forma lineal, sino que de repente se comentan cosas que han pasado, cosas que van a pasar. A veces un cuento tiene conexión con otro y tras una mención en un cuento de algo, como por ejemplo el apodo de Geralt del carnicero de Babliken, nos muestran la historia de por qué obtuvo ese apodo. Y uno comprende que aunque es verdad que hizo una carnicería ahí, las cosas no fueron tan simples como que lo hizo por gusto o por parte de su trabajo, sino que hay toda una historia detrás, una historia muy fuerte y muy emotiva. Eso de que sean cuentos solamente en los primeros libros, después ya se desarrolla una historia más lineal o A partir del tercer libro. a partir del libro. Y esos cuentos son autoconclusivos, o sea, son como aventuras que van pasando. Exactamente, son como, cada uno es como la aventura que tuvo en ese momento Geralt y cómo lo afectó personalmente. Y es como parte de su formación, podría ser una cosa así. Uh-huh. Bueno, aunque ya era un hombre adulto, sin embargo, cómo lo afecta a nivel personal es lo que termina haciendo que cada cuento sea importante. Él como... ¿Sí? Sí, quería comentar algo con el tema de las criaturas que aparecen en el libro. Yo he leído solo uno y estoy leyendo parte del segundo. Lo que me llama la atención es cómo es el tratamiento con las criaturas. Normalmente uno dice las criaturas son las malas, son las demoníacas, son el enemigo. Pero aquí las criaturas no siempre son el mal. Hay un conflicto probablemente, entonces Geralt resuelve eso de diferentes maneras, no necesariamente teniendo que matarla. Entonces le da como profundidad a los personajes y a las criaturas que van apareciendo. Son monstruos, demonios. Hay muchas cosas que ocurren en pueblos que la gente también comenta que está ocurriendo algo y llaman a Geralt para que vaya a resolver ese problema, que a veces son criaturas bastante cómicas y son otros conflictos que tienen detrás de esas criaturas que la inducen a cometer digamos robos, qué sé yo, saqueos a los pueblos. Pero dentro de eso las criaturas representan alguna metáfora, algún simbolismo. Depende mucho de la historia, depende, porque algunas criaturas son parte de algún cuento que el autor está reinterpretando, dándole un tono diferente, un poco social, un poco satírico. Y el cómo se desarrolla la historia puede ir variando entonces. Puede ir variando. Por ejemplo, una de las historias que muestran esto es la historia de la Esfinge,
que creo que lo había mencionado, ¿verdad? Bueno, la historia de la Stringe, que es la hija nacida del incesto de un rey con su hermana, ¿Ya? que fue maldecida para convertirse en esta especie como de gárgola vampiro. Pero en el desarrollo de la historia se puede ver que el rey, que pese a que tuvo este acto de tener hijos con su hermana, no es un mal tipo y tampoco está obsesionado con salvar a su hija, sino que él dice, sálvala si puedes, y si no, si tienes que salvar tu vida, matarla para salvar tu vida, hazlo, pero primero por favor trata de salvarla. También pregunta si la maldición de su hija es porque sea fruto del incesto con su hermana, y él le dice Geralt que no, que ese tipo de maldiciones tienen que ser llamadas por alguien más. Y en el desarrollo de la historia se explica... O sea, no hay como una connotación de pecado, que como que por un pecado se produjo esta maldición, sino que es por un tema externo. Sí, aunque siempre queda muy abierto a la interpretación. Otro cuento en el primer libro también deja eso abierto, con la interpretación del autor del cuento de Blancanieves. Ah, ya. ¿Y tú crees que en ese ámbito, por ejemplo, al hablar de que existe un trabajo que realiza el protagonista al enfrentar a estas criaturas, hay de por medio un interés ¿cómo se dice? De lucrar de parte de él, o hay alguna cosa personal como que un desafío, algo que a él lo va a hacer crecer, o que le va a permitir tener una ganancia, no del ámbito monetario, sino que del ámbito quizás algún poder nuevo, algún tipo de pagar algún tipo de karma que está viviendo? ¿Cuál tú crees que es la motivación de él para justamente buscar y enfrentar a esta criatura? Bueno, no se puede descartar que lo haga por algo personal, ya que desde niño se le ha enseñado que para eso se le estaba entrenando. Ya. Sin embargo, el principal motor, por lo menos que dice tener Geralt, es lo económico. Ya. Su trabajo es ser un brujo y él lo desarrolla. Sin embargo, a lo largo de los cuentos se puede ver que en ciertas ocasiones actúa por una cuestión altruista, o por esto que te había comentado, de que siente que los hombres son los que están haciendo lo incorrecto, como ocurre con este cuento del dragón. Ya. En el cuento de este dragón se contrata a Geralt para ir a matar a esta criatura, pero llegado a un punto cuando Geralt se entera de todo lo que había detrás, decide renunciar y no formar parte del grupo que va a matar al dragón. Sin embargo, llega cerca y cuando ve al dragón se da cuenta de que es una especie sumamente rara de dragón llamado dragón dorado. Y Geralt decide que no puede permitir que maten al que sería posiblemente el último dragón dorado, y decide tratar de salvarlo. Ahí está el tema ecológico de por medio. Ahí está el tema ecológico y el tema moral de Geralt. El tema moral. Y otro elemento igual que es interesante, que él se queja de que la gente le pide que haga los trabajos, ¿Ya? pero no le quieren pagar tanto. Es como que lo haga gratis. Claro, una paleteada. Una paleta. Ah, ya. Entonces, y él se queja de que tiene que poner su vida en riesgo y la gente quiere que pagarle con nada casi. Entonces eso Pagarle lo, con desprecio. claro, lo hace, hay mucho sentido del humor también, porque la gente también es, o sea, los personajes del pueblo también lo tratan así con desprecio, como dice Con usted. desdén, exactamente. ¿Y hay otros como él en esta aventura, o él es como que el único que está dando vueltas por todo este mundo? Hay más brujos. Ya. Como habíamos comentado, son una suerte de secta, de grupo. ¿Ya? Así que hay más brujos. Sin embargo, Geralt es como el personaje central en el que se centra la historia, y también es el más famoso, por así decirlo. Hay un personaje que muy amigo de él, ¿El bardo? el bardo, sí, Ah, Jaskiel. Jaskier. No sé si puede comentar Bueno, un poco de eso. Jaskiel es, por así decirlo, un bardo que es amigo de Geralt y lo sigue de vez en cuando debido a que quiere material para sus canciones. Geralt, podríamos decir que Jaskiel es uno de los personajes más recurrentes después de Geralt y Yennefer. Ya. Y también forma parte de las historias y de los cuentos. De hecho, el primer libro, que se titula El último deseo, se llama así por la aventura que tiene Geralt para salvar la vida de Jaskiel, que comete la imprudencia de frotar una lámpara mágica y desatar a un genio.
Lo curioso de ese cuento también es que en ese cuento conoce a Jennifer. Y los tres se ven envueltos en este asunto. Aunque cada uno por motivos diferentes. Pero hay un trabajo colaborativo ahí, sí. Más que colaborativo, yo diría de oposición, ya que Jennifer quería ocupar al genio, entre comillas genio, para llevar a cabo una ambición personal que tiene ella y que es uno de los motores de su personalidad, mientras que Geralt quería neutralizarlo para que no fuera a hacer daño. Al mismo tiempo quería que ayudaran a Jaskier, que había sido maldecido por el genio. Que todo esto Jaskier es un personaje muy cómico. Le conversa mucho, le preguntamos ayer porque quiere saber qué es lo que hace, pero le da hace que sea cómico leerlo. Entonces lo hace entretenido, no es un personaje que moleste. Tal como un quiebre a todo el tema más como dramático dentro de la historia. Sí. Sería como un Pippin o un Merlin. Un Jar Binks. No. Nunca tanto. Claro. Claro. Justamente citaste algo de Tolkien. ¿Consideras tú que el autor puede tener, se identifica algún tipo de inspiración en él o no está claro? Sí, no, de hecho es muy evidente que tiene una inspiración. En un cuento aparece un mediano. Ya. Hay enanos también, hay elfos. Claro. Ya. O sea, concuerda netamente con toda la fábula que existe en el universo de Tierra Media. Ya. Claro, pero obviamente son pequeños detalles que los elfos también existen en la mitología de Polonia. Claro. Así que más allá de un pequeño guiño a la historia de Tolkien, de vez en cuando no hay. Todo el tono que tiene la historia es del autor. Ya. Incluso la relación de los elfos con los humanos es parte de las ideas del autor, porque aquí no vemos una relación de igualdad o de rivalidad, sino que los elfos vendrían a ser indígenas que están siendo empujados a los límites del mundo por el avance humano. O sea, Ahí como el tema- se ven como ahí de nuevo está el tema ecológico, o sea, es muy fuerte por lo visto el tema ecológico, tanto a nivel de criaturas como de otras especies o tribus, por decirlo de alguna forma. Claro, porque los elfos pueden tener muchas ventajas sobre los humanos, pueden vivir siglos, pueden ser más hábiles en magia o más hábiles en artes marciales o en combate, ¿Ya? pero los humanos son mucho más, desarrollan tecnología más rápido, aprenden más rápido y tristemente tienen un hambre de aventura y de codicia infinita. Y desde el punto de vista de las especies que están acá, ¿tú dirías que están como desapareciendo? ¿O están, Al borde. porque tú acabas de decir que los humanos son como preponderantes, o sea, son mayoría? Son la mayoría. Ese es un detalle interesante, porque en los libros también se habla de que hay una especie como de cambio que está sufriendo el mundo. En cierto momento Geralt llega a un convento de, no sé si de brujas o de sacerdotisas, pero estos tienen conversaciones muy interesantes. En un momento Geralt va con la Madre Superiora a una especie de caverna donde están plantando y cultivando plantas. Geralt dice que no había visto esas plantas más que en los libros. A lo que la Madre Superiora le dice que eso es porque esas posiblemente sean los últimos especímenes de esas plantas que existen. Y le hace la pregunta de por qué cree que ocurra eso. Geralt en un principio trata de dar una respuesta a través de lo que él sabe. Sin embargo, la Madre Superiora le dice que en parte es eso y en parte no. Y le explica que no solo el mundo está cambiando por los humanos, sino que está cambiando por una especie de cambio natural. Que el Sol está emitiendo radiaciones que antes no emitía y está destruyendo ciertos aspectos del mundo que antes existían. Esas plantas, por ejemplo, son afectadas por esas radiaciones y lo que les permite sobrevivir en ese pequeño oasis es que crearon un invernadero especial que filtra las radiaciones dañinas. Así que el cambio, podemos decir que en parte es por los humanos, pero también es un ciclo natural que se está cumpliendo. Este continente donde ocurre todo esto es un continente que está ambientado dentro de nuestro mundo o un mundo totalmente aparte. Es un mundo paralelo. Paralelo a nuestro. Paralelo al nuestro, aunque tiene semejanza, es un mundo paralelo.
¿Se menciona nuestro mundo, sí, o excluye por completo? Estamos completamente excluidos. Diría que... Bueno, también es complicado en realidad, porque se sabe que existen otras dimensiones. La historia muchas veces menciona conceptos que uno pensaría que son modernos, pero que ellos los mencionan libremente. No todas las personas, claro, pero los personajes como Geralt, como los brujos, magos, hablan libremente de mutaciones, de radiación y de dimensiones paralelas. Se dice que algunas especies llegaron a través de portales de otras dimensiones, como por ejemplo los elfos. Los elfos no se sabe si fueron traídos de otra dimensión o siempre existieron en ese mundo, pero ellos libremente dicen que no evolucionaron del mono como los humanos. O sea, se habla de tema de evolución también. En temas de evolución. Y más o menos estaría ambientado en la época actual, o así como en un pasado futurista, una cosa así. No, estaría en un mundo medieval, pasando para Renacimiento. Pero dentro de una dimensión paralela, eso es De toda una la dimensión información. paralela, Ya, exactamente. perfecto. Tú considerando ahora, entrando más de lleno en lo que, bueno, la saga son en total, ¿cuántos libros? Son 7 libros. Es común eso, son como 7 libros, Harry Potter, Narnia, claro. La rueda del tiempo tiene como 20. Sí, hay unos que son mucho más largos. Pero ya no se sigue publicando nada más por parte del autor al menos. Por parte del autor ya no se publica nada más. Ya lo cerró ya. No, está cerrado, por lo menos está de yo sé. O sea, ahora es parte de la producción de la serie. Claro. Ya. Pero la serie va a estar ambientada en lo que ella escribió. No es una continuación, porque tengo entendido que los videojuegos son más como una continuación. Son historias originales que desarrollaron. Para los videojuegos. ¿Lo has jugado los videojuegos? La verdad es que no, pero... ¿Pero te has informado de la historia? historia? ¿Y consideras que es fiel a lo que se escribió previamente en los videojuegos o como que se escapa un poco eso? No, diría que es bastante fiel con los personajes y con la historia. ¿Ya? Por lo menos siendo una historia original, tiene todos los aspectos que uno podría esperarse en la saga de Geralt. Ya. Y desde el punto de vista de lo que se ha hecho hasta ahora, porque tengo entendido que se hizo una serie previamente en Polonia mismo, que creo que partió como una película, donde buscaron resumir la serie y después lanzaron la serie propiamente tal, pero la película fue muy criticada y la serie no tanto, pero igual no dejó conforme. Claro. ¿Tú has tenido acceso a ese material o has leído sobre cómo fue esa experiencia? Lo busqué, pero no pude encontrarlo más que unos cuantos videos de YouTube. Pero podría decir que los personajes estaban bien adaptados y la apariencia estaba bien lograda. Posiblemente no logró destacar por poca publicidad o porque no consiguieron el desarrollo necesario para meter todo lo que podía reflejarse en el mundo de Geralt. Lo que tengo entendido es que pasaba un tema con los diálogos, que trataron de hollywoodizar la película o serie y dejaron mucho diálogo afuera, y eso a los seguidores no les gustó. Entonces Perjudicó la serie entonces. Claro, la criticaron mucho y ya decidieron no seguir avanzando, de hecho. O sea, se simplificaron demasiado los diálogos directos. Sí, pero eso es algo inevitable. Si uno lee los libros, por ejemplo, de El Señor de los Anillos o del Hobbit, ve que hay muchos cambios, Se omiten muchas cosas. Se omiten también muchas cosas. Lo mismo pasa con Game of Thrones. Al final terminaron siendo dos historias diferentes los libros con la serie. Hay cerca de, bueno, por tirar un número, 100 personajes que son importantes en los libros que en la serie no aparecieron, y muchas tramas que sencillamente se omitieron. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando, hace 2 semanas ya, fue que hablamos de esta saga de fantasía, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Game of Thrones, y justamente comentábamos eso, que hay muchos elementos que quedan fuera a la hora de adaptarlos al medio audiovisual. Y se pierden personajes, se pierden situaciones, se omite cierta profundidad en algunos aspectos. Entonces, tú dirías que eso quizás fue muy demasiado notorio en este caso en la adaptación que se hizo previamente. Como digo, no he visto la adaptación, pero debe haber... Lo que has leído al menos de las críticas que se han hecho. Sí, bueno, eso debe haberle jugado en contra. Sin embargo, siempre trato de tener en cuenta de que una adaptación es una adaptación. No va a ser tan fiel al material original. Claro. Mientras trates de respetar un poco de los personajes, yo creo que hace un buen trabajo. Claro. Pero el juego
¿Ya? fue ultra premiado. O sea, Sí, eso tengo entendido. y en la misma compañía diseñadora que es la que está detrás del juego donde está Kenny Riva ahora. El Cyberpunk, no sé. Cyberpunk 2077. Claro, Cyberpunk 2077. Ya. Así que... Hay una la- historia graciosa sobre el videojuego, ¿no? Sí. Se dice ¿Cuál? que Andrés no tenía la esperanza de que el juego vendiera mucho y que solo pidió un pago por adelantado en lugar de recibir un porcentaje de los videojuegos. Y que cuando este salió fue grito y plata y los realizadores como de paleteada le dieron el porcentaje que había rechazado. Solamente hay adaptaciones entonces a videojuegos, la película y la serie que se han hecho y ahora una nueva serie. No se han adaptado por a cómics o, También tiene, o pero a radioteatro que suele ocurrir a veces con otras historias. sé que tiene a cómic. No sé si a radioteatro o a obras de teatro, pero Ya. sé que tiene unas cuantas adaptaciones para mostrar, bueno, la historia propiamente sí, propiamente tal. He visto unas cuantas páginas, pero el dibujo no me gustó mucho, no sé. O sea, ¿tú crees que está más logrado en el videojuego como la descripción del personaje más concuerda con lo que se ve en los libros? Sí. Quiero comentar con respecto a que la anécdota que dices tú de que cobró tan poco, debería haberle copiado a George Lucas, o sea, haber sido más vivo. Claro, no, que Lucas se formó en Estados Unidos, la tierra de capitalismo, en cambio Polonia en su época fue comunista, entonces ahí, obviamente la falta de experiencia capitalista se nota. Bueno, otro tema que te quería comentar, o sea, te quería pedir que nos comentara, es relacionado con el tema de la serie que viene. ¿Tú has visto los trailers? Por supuesto. ¿Qué te parece desde el punto de vista al menos de la adaptación del personaje, cómo se ve el mundo en esta primera aproximación a la serie? ¿Consideras que está bien logrado o crees que no, que hay cosas que podrían estar de otra forma? Bueno, Henry Cavill, buen actor a mi parecer. ¿Ya? No llega a ser Marlon Brando, pero hace muy bien su pega y tiene uno de mis personajes favoritos, Superman, en su carrera. Ahora, yo siempre me imaginé a Geralt, no sé, un poco menos maceteado, por así decirlo, menos pinturita. ¿Ya? ¿Como más joven te lo imaginas tú? No, es que en los libros se dice que Geralt no es viejo, sin embargo Como un adulto joven entonces. es como un adulto joven, pues alguien de unos 35 años, pero las cicatrices y marcas de los combates han estropeado un poco su apariencia. Así que, O sea, podría ser Como cualquiera de carreteado. nosotros. ¿Cómo está carreteado? Como tú, como Sí, no sé. claro, algo así, pero con unos 40 kilos menos. No. Con unos 40 kilos menos y con pelo blanco. Ya. Con pelo. ¿Pero el pelo blanco obedece a algo de la magia o es por...? Sí, a los mutágenos. Ah, mutágenos. ¿Esos mutágenos de dónde salieron en la parte de su formación? Es parte de su formación, no Ya. son recetas que desarrollan los brujos ¿Ya? para alterar su cuerpo. Drogas, herbolaria, ritos también que tienen que ser efectuados. Ya, o sea, no es el mutágeno como lo conocemos en la ciencia ficción, que como tiene Las más... tortugas ninjas no. Claro, no. tiene que ver más con experimentos, cosas así. O sea, en el fondo es como una especie de tratamiento que recibe en el proceso de formación. Claro, propiamente, claro, es como, ¿cómo podemos decirlo? Es como ese menjurje que tomaban los persas para dejar de sentir dolor. Ah, ya. Que se dice que los inmortales tomaban para Poder combatir y seguir peleando a pesar de que no... o como el hongo alucinógeno que comían los berserkers, pero sin volverlo loco. Ya. hay otro... no, mejor no lo comento porque sería un spoiler, pero... Podría No, pero- comentarlo ¿cómo se dice? En cifrado. Claro. Sí. No, es que a propósito de genera daño genético a Geralt de Rivia, que son los típicos problemas que van a tener los brujos en la historia, Claro. con el tema de la malformación y ese tipo de cosas. A propósito de Es un pensamiento súper científico eso, ¿eh? Porque Sí. es un tema muy recurrente, las malformaciones,
las transformaciones. ¿Consideras que eso escapa un poco a la fantasía tradicional? Como que Sí, tiene que diría ver yo que con, sí. como más con ciencia ficción, puede ser, ¿no? Sí, diría que es una interesante mezcla con la ciencia ficción. Por ejemplo, en el cuento de la Blancanieves que había comentado hace un rato, de su reinterpretación, Geralt se ve obligado a enfrentar a una joven que dice que se dice que nació bajo un eclipse y que eso hizo que tuviera mutaciones internas que la convirtieron en un ser peligroso. Pero cuando Geralt la conoce se da cuenta que es una persona perfectamente normal y sana, por lo menos hasta donde él puede ver. Ya. Sin embargo, el pasado y lo que le hicieron por este temor a las malformaciones ocurridas bajo el eclipse hizo que sufriera mucho y la convirtió en una persona que buscaba venganza. Ya. Básicamente, para tratar de impedir que hiciera daño por esta superstición, la terminaron convirtiendo en el monstruo que temían que pudiera convertirse. Es como una profecía autocumplida. Volviendo a la pregunta que tú le hiciste de la nueva adaptación que se va a hacer de Geralt de Rivia o de Witcher, ¿cómo ves estéticamente en el tráiler? ¿Cómo lo viste? ¿Se parece a más o menos al mundo que tú esperabas? Aparte del aspecto que tiene Henry Cavill. Henry Cavill. Diría que sí, me gustó bastante la apariencia, porque es como el mundo que te describen en The Witcher, aunque no son tan descriptivos, pero uno siempre se imagina es que es un lugar sucio, como el medioevo, un lugar de casas de barro, donde se ven los suelos empantanados, que se ven manchas en las paredes, que se ven malezas, agua estancada. Y las criaturas son también como, bueno, la que se alcanza a ver creo que es como una araña o algo así, mezclado con un murciélago, que es como las criaturas que describen, seres que mezclan propiedades de criaturas que existen, pero al mismo tiempo son abominaciones mutantes. ¿Esas mutaciones las criaturas son provocadas por alguien o por contaminación? ¿Qué tipo de...? ¿A qué obedece la mutación esa? Bueno, hay que dividirlo entre las criaturas que existen naturalmente y las que se teoriza que existen por la intervención del hombre y por esta nueva etapa en la que está entrando su mundo. Hay un cuento en el que Geralt se enfrenta a una especie como de... ¿cómo decirlo? Como de pulpo que se alimenta de los desechos en un basurero. Y esta criatura existe porque algo así, como la criatura de Star Wars, y esta criatura existe por los humanos, que crean lugares de desechos que lo vuelven el caldo de cultivo perfecto para él. Ahí podemos ver una criatura que evolucionó posiblemente de algún tipo de contaminante y se convirtió en un monstruo por la intervención del hombre. Ahora que también hay criaturas que existen naturalmente, como los elfos, los enanos, los dragones también. Hay otro aspecto en la historia, es que es como un romanticismo también. Geralt tiene acercamiento con hartas mujeres. Hartas doncellas. Doncella más encima. Doncella y guerrera, y parece que lo que aparezca. Claro. Me gusta. De hecho, bueno, quería comentar algo, pero entonces eso da la impresión de que puede ser un personaje atractivo para las mujeres dentro de ese mundo. Dentro de la descripción, antes de que tú lo conozcas, que pase al medio audiovisual, porque Claro, entonces para hacerlo también atractivo al medio audiovisual, claro, ahí claro, fue un buen casting, ¿cierto? Claro. yo creo que por ahí va el tema, pero hacer algo más, buscar un actor comercial Claro. para la serie. Ahora, sé que Netflix está poniendo muchas lucas para ellos tener, llevar a convertir en algo como Game of Thrones esta serie. Y probablemente, por lo que estaba leyendo, Yo no lo creí en un principio. estaban viendo la posibilidad de lanzarlo antes del spin-off de Game of Thrones. Para que la gente enganche con eso. Claro, y tratar de competir con lo que viene del Señor de los Anillos. Sí, porque Amazon va a sacar Señor de los Anillos. De hecho, está difícil. es una estrategia bastante potente, porque como que todos están peleando la torta que dejó Game of Thrones, a pesar de que el final lo dejó conforme a todo el mundo. Pero como digámoslo como son, fue una
Fue malo, fue malito, fue Claro, malito. entonces desde ese punto de vista vemos que todas estas plataformas que entran al mercado audiovisual nuevas, porque sabemos que HBO es un canal de cable, que igual ahora también tiene el streaming, pero no nació en el streaming, pero todo lo que es esto, Netflix, Amazon Prime, por lo visto quieren agarrar esta torta que dejó HBO y competir firme con... No sé qué fecha tiene lo que tú acabas de mencionar del Señor de los Anillos, pero sé que está ambientado entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, y cosa que es una línea temporal que han estado ambientados videojuegos, pero los ha explorado... Creo, mira, no estoy tan seguro, creo que es el Silmarillion. Si es el Silmarillion es antes del Hobbit. Ah, sí, claro. Y hablaría de claro. los abuelos de Aragorn, los primeros elfos. Sí, no, pero creo que no es el Silmarillion, sería como en la época de Con la los 60 años que ocurren entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Entonces, Perdón, la duda es si se van a agarrar de lo hecho previamente con los videojuegos, porque como te digo, sé que hay muchos videojuegos que tocan esa época, o bien que tocan una época paralela a lo que transcurre en el Hobbit o en el Señor de los Anillos, pero como que ahora buscan abordar ese periodo de tiempo. Y por otro lado está esta saga del Brujo que va a lanzar Netflix. Lo sabemos, bueno, HBO creo que está pensando, como tú decías, en la precuela de Game of Thrones, entonces hay otros canales más chicos que igual están tirando material más o menos de la misma índole, entre fantasía histórica, fantasía netamente, creo que ahí está Vikingos también, que mucha gente está enganchada con esa fantasía. O sea, no es fantasía, pero es historia, pero Una reinterpretación de la historia. con una reinterpretación, exacto. Lo que había escuchado de lo que están haciendo con el Señor de los Anillos, creo que el presupuesto supera a la trilogía de la Comunidad del Anillo, el Retorno del Rey, Claro. lo supera, sí. Supera, Entonces, claro. es una superproducción. De hecho, lo Así último que- que sacó, con lo que se la jugó, porque creo que no habían invertido tantas lucas hasta ahora Amazon Prime, es con esta serie de Boys, que creo que fue un exitazo. No sé, bueno, yo me leí el cómic, vi la serie hace poco y son distintos, pero igual tiene su mérito la serie, a pesar de que hay elementos del cómic que quedaron fuera. El cómic es más fuerte, diría yo, y es un poco más incluso irónico. Entonces ahora no sabemos qué va a pasar con estas nuevas series que están lanzando estas plataformas, qué tan fieles van a ser a las inspiraciones que tuvieron, si van a jugársela por hacer una historia original, si van a adaptar lo más bien posible. Bueno, lo que se sabe es que Netflix ha tenido varios fallos con algunas series y películas que han sacado como Live Action, pero también ha tenido algunos aciertos como Stranger Things, Dark, por ejemplo. Entonces, si van a poner hartas lucas, mira, yo cuando vi el trailer, ¿Ya? lo encontré de un nivel bastante bajo como efectos especiales noventeros. Claro. Pero cuando leí el primer libro y después ahora que voy por el segundo, lo vi de nuevo y como que lo encontré más interesante. Yo espero que vayan a reeditar un montón de cosas, regrabar y vayan a lograr un... Sí, pues a veces los trailers no están con el proceso de edición, de postproducción completo. Lo hacen específicamente para el trailer. Claro, lo que sí sé también es que quieren lanzarlo pronto, no sé exactamente la fecha, creo que en noviembre o algo por ahí, lanzar ya pronto algo nuevo, para que no se les... Bueno, se les metió al mercado Disney, que ahora en noviembre sale con su canal Disney Plus, que obviamente con contenido principalmente enfocado por Star Wars, que es lo que va. Y también hay presupuesto alto. El presupuesto alto, sabemos que Star Wars, más que ciencia ficción, es como una especie de fantasía, ficción, Space una opera. Space opera, claro. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que el tema audiovisual va a estar muy interesante en lo que se viene para adelante en esta nueva era de la streaming, porque que nos permite, la ventaja que tiene el streaming, que nos permite ver el contenido en maratones de una y no tener que estar esperando como en mi época, en los años 90, 80, que había que esperar semana a semana para poder ir viendo la serie, y pasaban años y tú no sabías para dónde iba la cosa, y ahora esto como que te da esa posibilidad. También es un riesgo, porque a veces si la cosa no resulta te lo dejan a media, pero es algo bastante... Vale el riesgo. una era que estamos viviendo que nos permite darnos ese gusto de consumir estas historias de manera más rápida que lo que pasaba en generaciones anteriores. Pato, ¿tú qué posturas tienes con este tipo de historias de fantasía? ¿Te atraen? ¿Te gustan? ¿Eres más de otro Mira, tipo de...? todo lo que he estado, bueno, lo que he escuchado aquí a mis
y a los camaradas, ¿Ya? me llama demasiado la atención como Sí. para leer los libros. Sí. Y lo del tráiler yo creo que vaya a tener que llegar a la casa a verlo, Ah, para cachar cómo es el... Verlo en pantalla bien grande para que... Sí, Sí, porque si tú decís que son así como efectos noventeros, si lo veo en una tele chica va a ser como, ¿qué estoy viendo? Entonces, no, yo creo que sí me llama la atención. ¿Te llama la eso, atención? leer los libros. Sí. Pero tradicionalmente, ¿te gusta ese tipo de historia de fantasía o eres más de otro nicho, de fantasía ficción? No sé, mira, cuando era más chico siempre fui como más metido en la ciencia ficción. Como que, pero por mi tío yo me metí más que nada en el mundo esto de la ciencia ficción más que nada, ¿cachai? Ya. Pero después ya por mi cuenta como que la fantasía la vi ya un poco más grande con unos amigos cuando me mostraron los Señor de los Anillos, cuando salió la primera La Comunidad. Ya. En VHS me acuerdo que, ay, mira, esta película es súper buena, y ya la vimos así, todos reunidos, y fue como, oh, bacán. Después ya ver la segunda, después la tercera verla por mi cuenta en el cine, ¿cachai? Después fue lo mismo con El Hobbit. Ya. Ah, ¿te gusta el mundo de Tolkien? Sí, no, es que mira, yo por lo menos por eso digo, la primera vez que lo vi, que fue La Comunidad del Anillo, lo vi en VHS con unos amigos, pues en el Ya. campo de Tablo, tenía unos 12, 13 años, una cosa así, iba chico, y un grupito, y todos así con la boca abierta, así como que, oh, bacán, y todo, yo así como que no entendía nada. Y después ya ver la segunda, y fue como que, oh, bacán, ya. O sea, ¿te resulta atractivo este nuevo apuesta que se está preparando para...? Sí, porque me están contando que es como te hacen como referencia a Tolkien, así como que, oh, ahora me llama la atención. Sí, como sí. que- Cuando, no sé si les pasó lo mismo, cuando terminaste de ver El Retorno del Rey, sentiste que había un vacío. Yo quería más, y yo decía como, ya, ¿qué sigue? Y fue como, no, terminó. Bueno, yo con ¿Pero cómo? Yo con el Hobbit. No, después me acuerdo que el Hobbit y yo no entendía. Como 10 años después. No, es que eso, mira, eso fue lo otro. Ya el Retorno del Rey yo ya estaba en la enseñanza media ya. Y me acuerdo que tenía un compañero como que se la daba así como intelectual y todo, ¿cachai? Y el loco decía, no, yo me leí los libros, me leí el Hobbit, ¿cachai? Y yo así como, ¿y qué chucha? ¿Qué es el Hobbit? Y me comentaba que era antes a lo que ocurre en el Señor de los Anillos. Y como que me contaba, me hacía spoiler, yo ni ahí, pues yo fascinado, lo miraba, lo escuchaba, ¿cachai? Y después me hablaba de Silmarillion, que era como mucho antes del Hobbit. 60 años antes, claro. Sí, pues, ¿cachai? Eso se quedó así como que, oh, bacán y todo, pero igual se me dio flojonazo como para leer, ¿cachai? Entonces como no me daba el trabajo de buscar los libros y leerlos. Claro. Bueno, igual a veces es justamente este tipo de producciones, series o películas, abren el interés de la gente a entrar en la literatura, pues en esta historia para ver. Y muchas veces, como son plataformas distintas, lo audiovisual y la literatura, hay cosas que quedan fuera inevitablemente, por temas de tiempo, no se puede poner todo, entonces es como enriquecedor leer después. Sí, No, hay gente que dice, no, yo llegué al tema por la literatura, después fui a esto. Pero no, yo creo que independiente por donde tú entras a esta historia, el hecho de poder complementar, de repente que un director X agregue algún elemento que no estaba en el libro original, pero que contribuye o que te sorprenda, yo encuentro que es válido, porque... mira, ahora que tú decías eso, me acuerdo que ya pues, cuando vimos el Señor del Anillo, la comunidad y las dos torres, me acuerdo que igual con este grupo que tenía de amistades, ojalá que escuchen esto, se van a acordar de mí y decir, ah, jaja, el pato. Jugamos rol. Y nosotros como que inventamos historias así como qué podía seguir después, ¿cachai? Entonces era como una cuestión así como que darle la imaginación y... puta, pasábamos noches, tardes. Expandiendo el universo de Sí, Tolkien. expandiendo pero de una forma así como bien loca. Ya, Inventamos cada historia, pero... Que eso es lo bueno de este tipo de historias, porque te abren la imaginación, en el caso como tuyo, Nelson, te genera la inspiración para crear historias propias. Entonces, Hay una característica que tiene la Geralt de Rivia que se parece, bueno, también en el Señor de los Anillos, Calabozo y Dragones, esas temáticas. Pero acá en Geralt de Rivia el personaje llega a los pueblos y va conversando con gente, igual que en los juegos de RPG, que te dan misiones y tú tienes que ir completando. Se parece mucho. Bueno, que está incorporado dentro de... Sí, lo escribió en los 90, entonces seguramente ya tenía inspiró en eso. una visión de... Porque ya en los 80 se venía escribiendo Calabozo y Dragones. Claro, Dragones, claro, que jugaban justamente con esta historia y se iban como construyendo de alguna forma, en el juego mismo. Sí. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Física al Día. Te agradecemos, Nelson, por haber estado con nosotros. De nada, Deseamos de mucha nada. suerte en el lanzamiento de este libro donde va a estar incorporado tu cuento. Y bueno, cuando se lance ya y podamos comentarlo con mayor soltura, porque entiendo que mientras no se lance no se puede arreglar tanta cosa, porque hay un tema también de por medio de... Vamos ahí a invitarte nuevamente para comentar el lanzamiento y bueno, y una de esas podemos ir a cubrir también el lanzamiento de alguna forma.
Agradecer también a ti nuevamente, Jorge y Banco, por estar acá apañando en este panel. Gracias. A Pato, bienvenido. Ya, pues, Muy parece. bienvenido. Pato lo conocemos ya hace muchos años. Sí, pero es mi primera vez acá en... Tu primera vez. pero Sauna. hay muchas veces anteriores en otro tipo de andanzas. Pero, Claro, sí. y bueno, estamos en el proceso justamente ahora vamos a estar en el proceso de ir dando a conocer las agrupaciones que van a participar de FICIL. Así que felicitar a todos quienes están incorporándose a este evento, a la Expo FICIL, que se va a desarrollar el 19 y 20 de octubre. Y bueno, esperar que todo el público asista a este evento y nos vemos la próxima, o lo escuchamos, siempre me equivoco, en la próxima edición de FICIL al Día. Nos estamos escuchando, que a todos les vaya muy Adiós. bien en todos sus... Adiós a todos. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, chao.